Cuidar niños siempre había sido un trabajo bastante bueno cuando estaba en la escuela secundaria. Pagaba bien, las familias eran amables y profesionales, y rara vez tenía que pasar más de 4 o 5 horas en un trabajo. La mayor parte del tiempo lo dedicaba a mantener a los niños entretenidos hasta la hora de dormir, después de lo cual podía ver películas, terminar mi tarea o ponerme al día con algunos de mis programas favoritos. Incluso hacía yoga de vez en cuando, lo cual parecía ridículo en retrospectiva, contorsionándome en una postura de árbol en la sala de estar de algún extraño, pero siempre encontraba la manera de entretenerme. Mis mayores preocupaciones siempre habían sido los propios niños. Nunca las casas, nunca las familias, nunca nada que estuviera afuera, en la oscuridad. Tenía 17 años, era ingenua y creía que nada verdaderamente malo podía suceder en este vecindario tan tranquilo. Entonces llegó esa noche, ya bastante tarde, en octubre. El aire se había vuelto fresco y los árboles estaban casi despojados de todas sus hojas, que susurraban y crujían sobre el pavimento. Esa noche estaba cuidando a Alice y James, dos hermanos que conocía desde hacía un buen tiempo. Su casa tenía un ambiente otoñal, rústico, que crujía suavemente con el viento, rodeada de esos árboles flacos y esqueléticos. El patio trasero se extendía hacia el bosque, creando un parque de juegos ideal. Mi amiga Jackie había venido esa noche a hacerme compañía, algo que hacíamos de vez en cuando. Nada indebido, y siempre me recordaba a mí misma. Solo son dos adolescentes haciéndose compañía mientras trabajo. Además, a Alice y James les encantaba ella. Teníamos planeada una noche perfecta, con un épico juego de frisbee de obstáculos. Alice, que tenía 8 años, y James, que tenía 6, saltaban de la emoción mientras Jackie y yo armábamos un objetivo improvisado y obstáculos alrededor del patio. Las reglas eran simples, pero divertidas. Podías dar cierta cantidad de pasos y debías turnarte para lanzar, escalar algo si era necesario, y ganar puntos en el camino. A ambos niños les encantaba esto, así que comenzamos. Los frisbees volaban, los tenis golpeaban la tierra, y mientras tanto, Jackie y yo los seguíamos, riendo y lanzando palabras de aliento. Diría que alrededor de las 5, Jackie entró para buscar unas sodas, y yo me senté en el porche para seguir observando. Alice y James desaparecieron hacia un lado de la casa, sus voces perdiéndose en ecos. Era un día genial, exactamente como lo había planeado. La verdad, estaba un poco nerviosa por tener a Jackie conmigo. Llevaba un año cuidando niños en esta familia, pero solo llevaba unas semanas trayendo a mis amigas conmigo, y todo era un secreto para los padres. Solo un poco de diversión honesta mientras no había nadie más. El hecho de que todo estuviera saliendo tan bien hizo que mi culpa desapareciera. Jackie volvió minutos después, abriendo una lata de refresco de raíz y entregándome una. Nos sentamos en los muebles de madera del porche, las tablas suspirando bajo nuestro peso. La conversación divagó desde la escuela hasta las películas, y nos perdimos en el chisme. Pasaron 10 minutos, quizás 20, no estoy segura, pero eventualmente miré hacia arriba, esperando ver a Alice y a James todavía corriendo como locos. Solo estaba Alice ahora, su cabello castaño rebotando mientras jugaba al frisbee sola. Mi sonrisa desapareció de inmediato y me enderecé en la silla mirando a Jackie, quien arqueó una ceja hacia mí. «¿Qué pasa?», me preguntó. «Solo veo a uno de los niños», le respondí. La cabeza de Jackie giró hacia el patio, y también escaneó el área, levantando lentamente las cejas al llegar a la misma conclusión que yo. Tal vez solo está al lado de la casa», sugirió Jackie. Esa posibilidad no se me había ocurrido aún. «¿Dónde está James?», grité. Alice se detuvo y se giró, respiraba agitada y sus mejillas estaban enrojecidas. «Fue a buscar su frisbee», dijo. «Se había ido volando hacia allá», añadió señalando vagamente hacia la parte trasera de la casa, la dirección desde la cual James había desaparecido antes. Todavía no había regresado. Mi estómago se contrajo y Jackie y yo intercambiamos una mirada inquietante. «Quédate aquí», le dije a Alice, intentando sonar calmada. Caminamos hacia el lado más alejado de la casa, llamando el nombre de James. Las sombras eran más largas ahora, extendiéndose a través del patio como dedos. Las hojas crujían bajo nuestros pies mientras continuábamos nuestra búsqueda, nuestras voces resonando en el vacío y regresando sin respuesta. «¡James!», gritó Jackie ahuecando las manos alrededor de su boca.
Su nombre cortaba el aire con una sensación inquietante y el silencio creciente. Peinamos el área, escudriñamos el patio y los bosques cercanos. No había señal de él. Después de lo que pareció una eternidad, nos aventuramos a la calle, mirando arriba y abajo por cualquier señal de movimiento. No había nadie en ningún lugar, y era desconcertante y totalmente espeluznante. Este niño debería haber estado justo allí. Debería haber estado en algún lugar, ¿verdad? Pero no había nada. El hecho de que no hubiera otras personas alrededor era igual de extraño. Nadie para ayudar, nadie que pudiera haberlo visto. Quizás volvió a la casa, sugirió Jackie, pero pude notar la inquietud en su voz. Aún así, supuse que era una posibilidad válida. Tal vez el niño se aburrió y regresó adentro. Valía la pena intentarlo. Recuerdo que recé porque lo encontráramos comiendo un queso en tiras y bebiendo una Fanta en la cocina. Regresamos a la casa, la puerta mosquitera golpeando detrás de nosotras. Las habitaciones ahora se sentían más frías, las sombras más oscuras. Miramos en todas partes, bajo las camas, en los armarios, incluso en el sótano, que siempre estaba cerrado con llave, pero que de alguna manera parecía significativo dentro de nuestro pánico. Aún así, no había James. Nada. Empecé a sentir un frío en el estómago, el pánico subiendo detrás de mis ojos, y supe que necesitaba hacer algo rápidamente. Ya había perdido demasiado tiempo. Mis manos temblaban mientras tomaba el teléfono fijo, lista para llamar a sus padres. Antes de marcar, miré por la ventana de la cocina más por reflejo que por otra cosa. Y ahí, a través de la ventana de la sala de estar de la casa del vecino, lo vi. No podía creerlo. La imagen casi me revuelve el estómago. Había algo extraño en lo que estaba sucediendo, en lo que estaba viendo. James estaba parado inmóvil, sosteniendo un Slim Jim a medio comer. Se me cortó la respiración y el alivio me inundó. Colgué el teléfono y agarré el brazo de Jackie. «Está en la casa de al lado», susurré. «¿En la casa del vecino?» Jackie frunció el ceño. Nos apresuramos fuera de la casa y cruzamos rápidamente el patio, nuestros zapatos haciendo ruido en el pavimento agrietado. La casa del vecino se alzaba al frente, la pintura descascarándose de las contraventanas y las ventanas nubladas. Cuando llegamos a la ventana de la sala donde había visto a James antes, la cortina ahora estaba cerrada, una pesada tela de flores que bloqueaba cualquier vista hacia adentro. Me sentí tonta por no haberle mostrado a Jackie desde la casa, pero ahora todo me parecía un poco loco. Aún así, sabía lo que había visto y estaba decidida en este punto. «Vamos a tocar», dijo Jackie. Jackie tomó la iniciativa, subiendo los escalones y presionando el timbre. El timbre resonó, prolongado y agudo, pero no obtuvimos respuesta. Golpeamos la puerta, mi puño comenzando a doler contra la madera. Finalmente una puerta crujió y se abrió. Por fin. Y un hombre mayor apareció. Era calvo, con el cuero cabelludo moteado y brillante, y sus ojos eran de un azul pálido y desconcertante, sus párpados caídos y de aspecto crudo, casi como si llevara maquillaje o quizá hubiera estado llorando. Sus labios eran muy delgados, casi sin color. Llevaba una mano en su pecho huesudo como si nuestra presencia lo hubiera sobresaltado. Su aspecto era raro, casi viscoso. «¿En qué puedo ayudarlas, chicas?», dijo con voz áspera. «James», dije, mi voz temblando. «El niño que estoy cuidando. Lo vimos dentro de su casa. ¿Dónde está?» El anciano parpadeó lentamente. «Temo que están equivocadas», dijo. «No hay ningún niño aquí». Jackie dio un paso adelante, mirándolo con enojo. «Lo vimos», dijo enfadada. «Está aquí. Déjenos entrar, y si no, no debería haber problema, ¿verdad?» Dios, Jackie estaba actuando como una policía o una abogada, y se sentía bien tenerla a mi lado. «No, no», dijo él sacudiendo la cabeza. «Las escuché llamándolo antes, y tal vez se fue hacia el arroyo. Lo hace a veces, ¿saben? Podía sentir la sangre golpeando en mis sienes». «No», espeté. «Él está aquí, y si no nos deja entrar, llamaré a la policía». Los ojos del hombre ahora se movieron hacia los míos. «No hay necesidad de eso, les prometo que están equivocadas». «No lo estoy, déjeme entrar», grité. «Él no está disponible ahora mismo», respondió el hombre. «Está ocupado». Jackie ya no podía soportarlo. Se inclinó alrededor del hombre y llamó a James. Su voz resonó en el aire viciado y luego finalmente lo escuchamos.
La voz pequeña y ahogada de James respondió desde algún lugar dentro de la casa. Jackie me agarró del brazo, y pensé por un momento que el anciano intentaría detenernos, pero solo suspiró, sus delgados hombros caídos, y se hizo a un lado. Cometí un error, dijo. Quizás el niño se coló. Los niños hacen eso. Quizás yo mismo llame a la policía. No es la primera vez que se cuela aquí. Encontramos a James y lo sacamos de la casa de regreso al patio. Seguía comiendo el Slim Jim, luciendo ligeramente confundido. Mis manos temblaban mientras me arrodillaba frente a él. ¿Estás bien?, le exigí. ¿Qué hacías ahí dentro? Él solo parpadeó indiferente. Voy mucho allí, dijo como si fuera completamente obvio. Lo llevamos de regreso a la casa y mi corazón latía con fuerza todo el camino. Sentí como si hubiera evitado por poco un desastre. Perder a un niño era algo prohibido. ¿Qué podría ser peor que eso? Hasta el día de hoy no puedo pensar en nada peor. Afortunadamente lo recuperé y lo saqué de allí antes de que algo raro sucediera. Lo presioné y se mantuvo en la misma historia. Afirmó que pasaba más tiempo allí de lo que yo sabía. Cuando le preguntamos a su hermana, corroboró la historia. Cuando finalmente les conté a sus padres, se encogieron de hombros sin preocupación. Sí, dijo su papá, a veces juega allí. El viejo Kai es inofensivo. No podía creer lo que estaba escuchando. Todos sabían acerca de este extraño raro de ojos rosados, y sabían que el niño iba allí, y nadie pensaba que era extraño. Estaba completamente fuera de mi capacidad de razonamiento en ese momento, así que simplemente tomé mi paga y me fui por el día. No volví a cuidar niños mucho después de eso. Ese vecino casi me atormentaba. Había algo en la forma en que mentía y trataba de retenerlo allí. Todo eso era demasiado raro para mí. No quería ser responsable si algo loco ocurría con ese tipo de al lado. Me sentí mal por abandonar a la familia como lo hice, pero al final, no es como si fuera a cuidar de ellos para siempre. Creí que ese encuentro extraño con el vecino era el momento perfecto para salir. No se lo mencioné a Jackie, pero nunca he olvidado esa noche ni esa inquietante sensación de que James casi pertenecía a esa casa, aunque solo fuera por un momento. Cuidar niños nunca se suponía que fuera emocionante, y es un poco por eso que me gustaba. Me ayudaba a mantener gasolina en mi auto y dinero en el bolsillo, y mi mente se mantenía relativamente sin preocupaciones. El trabajo era simple, cómodo, fácil. Quiero decir, ¿qué tan difícil podía ser cuando los niños a los que cuidabas eran los mismos niños que conocías desde que eran unos pequeños corriendo descalzos en los aspersores en verano, o pidiendo dulces en el desfile del 4 de julio? Caras familiares, calles familiares, mi territorio, mis reglas. Lo hago sonar como una empresa, pero solo cuidaba niños en la escuela secundaria, principalmente en mi último año, y en ese entonces era una decisión obvia, especialmente en mi vecindario, donde varias familias estaban desesperadas por una noche libre y pagaban una buena suma a alguien como yo, solo por brindar unas horas de cuidado. Era como la forma más fácil de ser autónoma. Los Cruz, que eran mis clientes más sencillos, vivían a unas cuantas calles. Sus hijos, un par de fanáticos de los videojuegos, pasaban la mayoría de sus noches pegados a la pantalla, apretando botones y gritando cada vez que sus avatares animados morían. Pero de vez en cuando me pedían que sacara a pasear a su perro, un enorme labrador llamado Biscuit. Lo paseaba por la calle, disfrutando de la luz de la luna y de cómo el aire nocturno rozaba mi piel. Ambos chicos caminaban junto a él, acariciándolo y jugando con su cola. Era lindo y saludable. La cosa más loca que había pasado allí era quedarse sin oreos. Pero los Marshall eran una historia completamente diferente. Complicados como un rompecabezas que no sabías cómo resolver. Incluso su apellido era raro, uno que nunca había escuchado antes, pero uno que se volvería infame en los años siguientes. Eran el tipo de familia que desearía nunca haber conocido. Tenían 4 hijos, pero solo me contrataban para cuidar a los más pequeños, Luke y Charlie, de 7 y 4 años. Theo y Maggie, sus hermanos mayores, eran más misteriosos. Theo tenía mi edad, pero apenas había intercambiado algunas palabras con él, y esas pocas palabras no eran nada tranquilizadoras. Una mañana se me acercó mientras organizaba los bloques de Charlie y murmuró: «Papá está loco». Sus ojos tenían esa cualidad vacía, y se alejó antes de que pudiera siquiera preguntar a qué se refería. Se aseguraba de nunca estar en casa,
y sospecho que tenía que ver con el comentario que me hizo. Lo disimulaba con otras actividades. Deportes, una novia, el gimnasio, lo que fuera. Siempre parecía tener algún lugar donde estar, cualquier lugar menos en casa. Su comentario sobre su padre fue la primera de muchas señales de alerta sobre el hombre que conocía como el señor Marshall. Maggie, que tenía 15 años, estaba más presente, pero había ciertas reglas que la rodeaban como una fortaleza. El señor Marshall no tenía permitido estar solo con ella. Nunca. No podía llevarla a ningún lugar en auto. No podía estar en la misma habitación con ella ni tener una conversación en susurros si no había nadie más cerca. No sabía por qué. Solo me dijeron que eso era parte de mi trabajo, además de cuidar niños. Debía vigilar al señor Marshall y a Maggie, quedarme en los momentos de llegada y recogida, asegurándome de que las reglas se cumplieran. Era extraño, pero el dinero era bueno, así que me limitaba a hacer mi trabajo sin hacer preguntas. El hecho de que apenas tenía 18 años hacía que todo esto fuera mucho más raro. ¿Qué se suponía que debía hacer si este hombre decía que necesitaba un momento a solas con su hija? ¿Impedírselo? Pero él nunca mencionó nada al respecto, ni siquiera lo intentó, y eso casi me hizo pensar que era una orden judicial o algo similar. El día que todo se torció, alrededor de un año después de empezar a trabajar para ellos, comenzó como cualquier otro día normal, caminando por la puerta y recibiendo esa conocida ráfaga de canela del ambientador de los Marshall. Pero de inmediato sentí algo extraño. Lo noté al instante, como si la casa estuviera excesivamente ordenada, brillando de una manera estéril y antinatural. También había un nuevo aparato de aroma enchufado en un enchufe del pasillo, con un olor floral agresivo que reemplazaba la canela. Un par de ositos de peluche nuevos estaban en la habitación de Charlie. En la habitación de Maggie, eché un vistazo por costumbre, solo para revisar. Y había un reloj de pared nuevo, uno con un tic-tac perfecto y silencioso que casi parecía resonar en el fondo de mi mente, y podía escucharlo desde cualquier punto de la casa. Al principio lo dejé pasar. Los niños y el desorden van y vienen, ¿verdad? Pero el señor Marshall comenzó a actuar de manera extraña, diferente, y fue entonces cuando se me puso la piel de gallina. Siempre había sido muy educado pero distante, y ahora de repente era más personal, elogiándome, dándome dinero extra y siendo en general muy agradable. No era raro. Solo parecía alguien que se esforzaba demasiado. Sus comentarios eran ahora sobre mi vida personal. Mencionaba cosas que yo había dicho casualmente, observaciones que ni siquiera recordaba haberle contado a nadie más que a mis amigos cercanos. De alguna manera sabía los nombres de mis amigos, y me felicitaba por mi mochila nueva, una que ni siquiera había usado fuera de la escuela. Al principio era halagador, hasta que dejó de serlo, hasta que se volvió muy invasivo, inquietante. ¿Cómo demonios sabía todo eso? Él y yo casi no coincidíamos en la casa. Y después de los comentarios vinieron las miradas, la forma en que su mirada se quedaba un segundo de más, su sonrisa bordeada con algo amargo, algo peligroso. Cuando entró a la cocina mientras ayudaba a Charlie a servir jugo y me preguntó casualmente si seguía yendo a correr al parque a las 8 de la noche, me quedé helada. No recuerdo haberle contado sobre mis corridas nocturnas, ni siquiera creo que Maggie supiera eso. Una inquietud se asentó en la base de mi columna vertebral y comencé a observarlo todo. En los días que siguieron comencé a notar cosas que antes había pasado por alto. Cómo él miraba hacia ciertos lugares de la casa, cómo sus ojos se desviaban hacia las esquinas, cómo sonreía a nada, con los labios tensos sobre unos dientes demasiado grandes. Reía cuando nadie decía nada. Traté de atribuirlo a la paranoia, pero una noche vislumbré algo en la habitación de Charlie, justo al lado de una caja de juguetes. Me acerqué, fingiendo ajustar su manta, y entonces lo vi. Una pequeña cámara negra, el lente parpadeando en la penumbra. Estaba colocada dentro del osito de peluche en la caja de juguetes. Tragué saliva, y mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temía que Charlie lo oyera. Ella se había quedado dormida, sus pequeños dedos aferrados a la esquina de su manta. Lo último que quería era despertarla, pero la cámara, la idea de ella, me revolvía el estómago. Cuidadosamente acomodé su manta tratando de actuar normal, como si no estuviera a 2 segundos de perder la cabeza. Tomé el osito de peluche y lo volteé, como si solo lo hubiera guardado. Una vez fuera de su habitación,
Me encontré en un estado de aturdimiento, mi pulso resonando en mis oídos, y todo lo demás se sentía desarticulado, casi irreal. No podía ignorar lo que había visto. Tan pronto como cerré la puerta detrás de mí, respiré lentamente y miré a mi alrededor con ojos nuevos. ¿Qué más me había pasado desapercibido? Mi mirada se dirigió al nuevo aparato de aroma en la pared. El enchufe estaba unos pocos centímetros más alto que los demás, y cuando me incliné, pude verlo. Apenas visible, una pequeña cámara oculta discretamente dentro del aparato, el lente asomándose detrás del patrón floral de la rejilla. Mis manos se cerraron en puños mientras un escalofrío recorría mi columna. Todas esas cosas nuevas, los aparatos de aroma, los relojes de pared, las piezas de decoración aleatorias, todas eran cámaras, cada una de ellas. Apuesto a que también había micrófonos dentro, y estaban en las habitaciones de todos sus hijos. Intentando calmarme, me dirigí a la sala de juegos, donde Luke estaba absorto viendo caricaturas, con los ojos fijos en la pantalla, sin darse cuenta de que el mundo a su alrededor se estaba desmoronando bajo mis pies. Miré alrededor de la habitación, y mi vista se posó en un ventilador nuevo en la esquina. Era de los más modernos, silencioso, con configuraciones muy avanzadas. No quería, pero no pude evitar acercarme a inspeccionarlo, y una vez más, allí estaba. Una pequeña cámara negra, justo en el centro del ventilador. Esto era una locura, como una especie de película de terror. ¿Por qué puso cámaras en todos lados de repente? ¿No confiaba en mí o era algún tipo de cosa perversa? No sabía qué pensar, y lo único que sentía era una creciente náusea en el estómago. La ansiedad me abrumaba. Necesitaba salir de ahí y sacar a esos niños de las cámaras, pero no podíamos simplemente correr. No podía simplemente sacarlos de su hogar sin algún tipo de plan. Mientras Luke seguía viendo televisión, me deslicé hacia el baño y cerré la puerta con seguro. Saqué mi teléfono, lista para marcar, y fue entonces cuando vi un pequeño dispositivo extraño sobresaliendo del enchufe, directamente frente al inodoro. Mi cara se sonrojó de horror, y mi respiración se detuvo en mi garganta. Había puesto una cámara también aquí, en el baño, grabando. Santo Dios. Recuerdo que empecé a hiperventilar cuando la gravedad de la situación se asentó. Ahora estaba confirmado. Aquí no había buenas intenciones. Todo el comportamiento extraño del señor Marshall en las últimas semanas comenzaba a tener sentido. Me giré, tragándome el impulso de vomitar. La sensación de violación era abrumadora, la idea de cada momento privado siendo capturado y examinado. Con una urgencia desesperada, arranqué el dispositivo del enchufe y lo tiré al bote de basura. Fue mi primer movimiento, y se sintió bien. El señor Marshall podía irse al diablo con toda su asquerosa mirada de conocedor. Marqué el número de la señora Marshall apenas pudiendo tocar la pantalla. Sonó una vez, luego dos y finalmente contestó. «Hola. Señora Marshall», dije, «necesita venir a casa ahora. Es urgente». Hubo una pausa y pude oír la confusión y ahora preocupación en su tono. «¿Qué pasa?» «Por favor, venga a casa», susurré. «Se trata de su esposo. Hay cámaras por todas partes». Por un momento solo oí silencio, lo que realmente me desconcertó. Finalmente dijo, «Voy en camino». Colgué, sintiendo una ola de alivio y pavor en igual medida. Ahora solo quedaba esperar, pero esperar se sentía como una eternidad. No podía quitarme de encima la sensación de que el señor Marshall, de algún modo, sabía lo que había descubierto. Seguía imaginando su rostro y la manera en que me miraba, como si pudiera ver a través de mí. ¿Y si él llegaba antes que su esposa? ¿Qué haría? Los minutos pasaron lentamente y literalmente comencé a sudar. Luke seguía pegado a la tele, y Charlie dormía plácidamente en su habitación, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Cada crujido, cada sonido de la casa me hacía saltar. Mis nervios se rompían segundo a segundo. Sentía que mis cabellos se volvían grises mientras me sentaba en la escalera, uno de los pocos lugares donde la cámara no podía verme, o al menos eso pensaba. Cuando finalmente escuché la puerta de entrada abrirse de golpe, casi rompí a llorar. La señora Marshall entró corriendo, su rostro pálido y demacrado, con las llaves aún fuertemente agarradas en la mano. «¿Dónde?», exigió. No perdí tiempo. Le mostré el aparato de aroma, el osito de peluche, el enchufe en el baño. Cada revelación parecía golpearla como un golpe físico.
y para cuando terminamos en la habitación de Charlie, ella también temblaba. Presionó una mano contra su boca, sus ojos abiertos con incredulidad. «Dios mío», susurró, «Dios mío». Sacó su teléfono y llamó a su esposo con la voz fría, apenas conteniendo la rabia. Él contestó en el segundo timbre, y aún desde el otro lado de la habitación, pude oír sus negaciones, la manera en que intentaba minimizarlo y dar excusas. Ella no le creyó ni una palabra. «Vuelve a casa», dijo con voz cortante. «Ahora». Esperamos en un silencio sofocante. Quería irme, escapar, pero no pude. Supongo que tenía que ver esto hasta el final. Cuando finalmente el señor Marshall llegó, su rostro era una máscara de furia indignada. Entró a la casa, y su mirada pasó sobre nosotras como una ola. «¿Qué es esta tontería?», escupió, sus ojos entrecerrados. «¿Cámaras? ¿En mi propia casa?». La señora Marshall no estaba dispuesta a soportarlo. Señaló los dispositivos con la mano temblando de rabia. «Entonces explícame esto». Él lo intentó, pero su voz era aceitosa, demasiado suave, como si pensara que podía salir del problema con encanto. Pero cuando se dio cuenta de que su esposa no le creía nada, su compostura se quebró, su rostro se torció, y sus ojos brillaban con un odio tan intenso que me congeló la sangre. No podía creer lo que estaba ocurriendo frente a mí. Desearía haberme ido antes. De repente, el señor Marshall parecía muy peligroso e impredecible. «¿Crees que esto es mi culpa?», rugió, su voz resonando en toda la casa. «¿Crees que soy yo quien está convirtiendo a nuestros hijos en lo que son? Esto es por tu culpa, por tu fracaso como madre». Su arrebato era aterrador, crudo y completamente desquiciado. La señora Marshall me pidió que me fuera, su voz quebradiza pero firme. «Vete a casa», me dijo. Agarré mis cosas con la vista borrosa de lágrimas. Intenté salir, y ahí estaba el señor Marshall, imponente en la entrada. Podía ver las venas en su cuello, la furia en sus ojos y la espuma entre sus dientes apretados. Su frente estaba poniéndose morada mientras me miraba. Me quedé paralizada mientras él daba un largo paso hacia mí. «Walter», dijo la señora Marshall como una serpiente, «no seas un maldito idiota». Él apretó los dientes y se movió solo unos centímetros fuera de mi camino. Pasé deprisa sin siquiera girarme para agradecerle a la señora Marshall. Solo corrí hacia mi auto y prácticamente salí del camino de entrada. El viaje a casa fue un completo borrón, el camino tambaleándose frente a mí mientras trataba de ahogar mis sollozos. No sabía realmente cómo procesar lo que acababa de suceder, cómo quitarme de encima esa sensación de estar observada, violada, casada, engañada y casi atacada. Las consecuencias fueron peores de lo que podía haber imaginado. Ese caso explotó en los siguientes 2 años, los detalles filtrándose en oleadas nauseabundas. El señor Marshall había grabado a chicas menores de edad, sus propias hijas y sus amigas, capturando cada momento privado que podía. Fue condenado a 15 años, pero solo cumplió 9 antes de salir en libertad. Por suerte nunca volví a verlo, pero siempre sentí su sombra, y siempre me pregunté si encontró otra familia a la que espiar, otro hogar al que acechar. Se suponía que sería un trabajo bastante sencillo. Cuando estás embarazada de 8 meses y te sientes como un globo lleno de agua, no hay muchas maneras de ganar dinero que no te dejen agotada y adolorida al final de cada día. Pero cuidar a Claire para mi amiga Miriam era lo más libre de estrés que podía ser. Miriam y yo nos conocíamos desde la escuela secundaria, y cuando me preguntó si quería cuidar de Claire durante los últimos meses de mi embarazo, acepté de inmediato. Claire tenía 3 años, era dulce como el azúcar y mucho más manejable que la mayoría de los niños pequeños que había conocido. Así que era una situación en la que todos ganábamos. Miriam tenía una niñera de confianza y yo tenía algo de dinero extra. Además, me reconfortaba ayudar a una amiga. El trabajo siempre había sido bastante tranquilo, y esa mañana no parecía diferente de las otras. Estacioné mi coche en la entrada de la casa de Miriam y me tomé un momento para frotar mi mano sobre la curva apretada de mi vientre. Luego toqué la puerta. Miriam abrió casi de inmediato, con el cabello recogido en una coleta desordenada y el rostro extrañamente tenso, como si no hubiera dormido en días. «Hola», dije entrando. «¿Estás bien?». Miriam forzó una sonrisa, pero sus ojos contaban otra historia. «Sí, solo fue una noche larga, eso es todo», me contestó,
revolviendo el cabello de Claire. La niña corrió hacia mí, emocionada, hablando sin parar sobre el dibujo animado que quería ver. «Gracias por venir, como siempre», dijo Miriam agarrando su bolso del mostrador. «Te debo una». «No te preocupes», dije haciéndole un gesto para que se fuera. «Anda, que tengas un buen día». Miriam abrazó a Claire y me dio una mirada agradecida antes de salir. Cerré la puerta detrás de ella y me volví hacia Claire, que ya estaba corriendo hacia la sala, sus pequeños pies resonando contra el suelo de madera. La casa se sentía más silenciosa ahora, casi como si algo invisible estuviera acechando detrás de alguna esquina. Me dije que serían las hormonas del embarazo poniéndome paranoica. Ese instinto de protección viene con el territorio de llevar una vida dentro, ¿no? Como una cosa instintiva para proteger la especie. La mañana transcurrió sin problemas. Claire y yo vimos sus dibujos animados favoritos, pintamos coloridos obras maestras en su libro para colorear, y luego hicimos panqueques para el desayuno. El aroma del jarabe de arce llenaba la cocina, cálido y dulce. Claire comía feliz, balbuceando entre bocados, y yo me relajé en el ritmo fácil del día. No pasó mucho tiempo después de acostarla para su siesta de media mañana cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Me había hundido en el sofá de cuero, con los pies en alto en la mesa de centro, pasando los canales en la televisión cuando escuché un golpe en la puerta. No era un golpe fuerte, era más como un golpeteo suave, como si alguien no quisiera ser escuchado. Fruncí el ceño y me levanté del sofá, caminando lentamente hacia la puerta. El panel de vidrio me daba una vista clara del porche, pero cuando miré no vi a nadie. Revisé la cerradura, girándola para asegurarme de que estaba bien cerrada. Todo parecía en orden. Tal vez fue un animal callejero o alguno de esos niños del vecindario a quienes aún les parecía gracioso jugar a tocar el timbre y salir corriendo. Murmuré algo sobre cómo esos niños del vecindario se arrepentirían si despertaban a la niña que estaba durmiendo, y volví al sofá. 15 minutos después, ocurrió de nuevo. Esta vez el golpe fue más fuerte, más insistente. Sentí mi pulso acelerarse y me levanté con cuidado, una mano apoyada en mi vientre, y volví a la puerta. Esta vez había un hombre parado allí, y mi estómago se retorció de nuevo. Confío en mis instintos, pero nunca tanto como cuando estaba embarazada. Era alto y delgado, con ojos hundidos y ropa arrugada, jeans oscuros y una sudadera gris descolorida. Tenía ese aspecto que te hace querer cerrar con llave todas las puertas de la casa. Miraba desde una esquina, así que saqué mi teléfono y fingí que estaba hablando por teléfono mientras me acercaba. Entreabrí la puerta solo unos centímetros, lo suficiente para hablar pero sin invitar a nada no deseado. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, fingiendo decirle a la persona falsa en el teléfono que esperara un momento, porque había alguien en la puerta. La mirada del hombre pasó por mi vientre abultado antes de volver a mi rostro. ¿Está Miriam en casa? No, dije tratando de mantener mi voz firme. Volverá más tarde. Algo parecido a la decepción pasó por su cara, pero asintió, entrecerrando los ojos ligeramente. De acuerdo, gracias. Cerré la puerta y la cerré con llave de inmediato. La forma en que me miró me dio escalofríos, pero me dije que probablemente solo era un vecino o alguien buscando a Miriam. No me sentía tranquila. Había algo en él. Sus ojos, vacíos y calculadores. Traté de ignorarlo, convencida de que estaba exagerando. El embarazo te pone nerviosa. Para cuando Claire se despertó, casi me había olvidado de ese hombre. Entró en la sala restregándose los ojos y abrazando a su conejo de peluche, y la tomé en brazos, agradecida por la distracción. Preparamos unos sándwiches de mantequilla de maní y mermelada para el almuerzo, y cortamos unas rodajas de manzana, comiéndolas en la cocina soleada. Claire estaba en medio de contarme sobre un sueño en el que había perros que volaban cuando escuché otro golpe en la puerta. Esta vez, sentí el miedo helarme la sangre. Claire siguió hablando, completamente ajena, pero yo me levanté tan rápido que la silla chirrió contra el suelo. Me acerqué a la puerta y miré a través del cristal. Nadie en el porche. Luego lo vi. El hombre de antes, escabulléndose por el lado de la casa hacia el patio trasero. El vello de mi nuca se erizó y el instinto tomó el control. Corrí hacia la puerta trasera justo a tiempo para verlo alcanzar la manija. Lancé todo mi peso contra la puerta, cerrándola y torpemente asegurándola. La puerta tembló cuando él se estrelló contra ella desde el otro lado, dejando escapar un grito ahogado.
Me quedé presionada contra la puerta como si eso pudiera mantenerlo fuera. Por un segundo todo estuvo en silencio, y luego él habló, su voz amortiguada pero inconfundible. No deberías haber hecho eso. El pánico me invadió y casi me desmayé. Me aparté de la puerta, agarré mi teléfono y marqué el 911. La operadora contestó y le conté todo rápidamente. El hombre, los golpes, cómo estaba intentando entrar. La operadora me pidió mi ubicación, su voz era tranquila y casi reconfortante, pero yo estaba lejos de estar calmada. Claire estaba de pie en medio de la cocina, con los ojos abiertos de miedo y abrazando a su conejo como si fuera un salvavidas. Entonces el hombre apareció de nuevo en la ventana de la cocina. Me miró a través del cristal, su expresión retorciéndose en una mezcla de mueca y sonrisa. La sangre latía en mis oídos mientras lo observaba mover la cabeza lentamente. «No deberías haber hecho eso», repitió, su voz apenas audible a través del cristal. Luego se lanzó contra la ventana. El sonido fue explosivo, y pedazos de vidrio volaron por todas partes. Grité, tomé a Claire y la puse detrás de mí. El hombre cayó al suelo, el vidrio cortándole los brazos y las piernas, y la sangre brotaba brillante y húmeda. Gimió y trató de levantarse, pero sus piernas fallaron. No quería esperar a ver si lo intentaba de nuevo. Levanté a Claire en mis brazos y corrí hacia la puerta de entrada, mi adrenalina superando el dolor en mi espalda y mi vientre. Salimos de la casa y casi tropecé en mi desesperación por llegar al coche. Honestamente, ese fue el momento más aterrador de todos. Tropezar habría sido demasiado peligroso para el bebé, especialmente moviéndome tan rápido. Claire estaba llorando ahora, sus pequeñas manos agarrándose a mi camisa, y yo forcejeaba con las llaves, cerrando la puerta y poniéndola en su asiento infantil. «Abróchate el cinturón», le dije con voz temblorosa. «Ahora, cariño». Subí al asiento del conductor, cerré las puertas con llave y salí del camino de entrada. Mi corazón era un tambor salvaje en mi pecho y mis manos resbalaban de sudor mientras conducía directo a la estación de bomberos, que estaba a solo unas cuadras. Apenas recuerdo estacionar el coche en el lote, apenas recuerdo salir tambaleándome del auto y gritar pidiendo ayuda. Los bomberos salieron corriendo, y yo me derrumbé, agarrándome el vientre y tratando de respirar, mi cuerpo y mi mente al borde del colapso. La policía llegó poco después y sostuve a Claire cerca mientras aseguraban el área, y se aseguraban de que estuviéramos bien. Dijeron que tenían al hombre bajo custodia, esposado y camino al hospital. Sus heridas eran casi mortales. Miriam llegó poco después, su rostro pálido, sus manos temblando mientras extendía los brazos hacia su hija. Cuando describía al hombre, su rostro perdió todo color. «¿Era él, verdad?», susurró, su voz quebrándose. «El padre de Claire». Entonces me di cuenta como un golpe en el estómago. El padre de Claire, un hombre al que nunca había conocido, aparentemente había venido a secuestrar a su hija, y si yo no hubiera estado ahí, probablemente lo habría logrado. Tal vez habría matado a Miriam en el instante en que ella hubiera abierto la puerta. Pero al verme, una extraña en el lugar, sus planes se desmoronaron. Los ojos de Miriam se llenaron de lágrimas mientras me abrazaba con fuerza. «La salvaste», dijo, su voz llena de gratitud. «Salvaste a mi niña». Asentí, pero el alivio llegaba muy lentamente. El hombre había sido llevado al hospital. Sus heridas eran graves, pero sobrevivió. Me quedé en la estación de bomberos con una mano en el vientre y tratando de calmar mi respiración. Sentía las patadas de mi bebé, un recordatorio firme y tranquilizador de vida y esperanza, pero el recuerdo de los ojos de ese hombre y el sonido del vidrio rompiéndose me perseguirían por mucho tiempo. No me puse de parto ese día, pero no pasó mucho tiempo después. Al final, todo resultó bien, pero, madre mía, fue una experiencia aterradora, especialmente en ese momento. Mi bebé ahora es una estudiante de primer grado sana, y el ex de Miriam está encerrado, gracias a Dios. Tenía alrededor de 13 años y estaba cuidando a 2 niños de unos miembros de la iglesia. Ya lo había hecho antes, y los niños me adoraban y los padres se sentían muy cómodos conmigo. Aquella noche, los padres estarían fuera hasta prácticamente las 2:30 de la mañana. Vivían en un complejo de apartamentos, uno de esos pequeños con 2 pisos y 4 unidades en cada sección. Estaban en la planta baja, con 2 dormitorios a cada lado del apartamento,
La cocina a la izquierda y la sala de estar a la derecha, con una puerta corrediza de cristal que daba a un pequeño patio y un baño público cerca de la puerta principal. Eran aproximadamente la 1:30 de la madrugada, y sabía que los padres llegarían pronto. Los niños estaban profundamente dormidos y yo acababa de terminar mi tarea. No tenían televisión por cable y esto fue antes de que Netflix fuera un servicio en línea. Tenían un par de DVDs y cintas de VHS para ver. Así que tomé la tierra antes del tiempo para hacer la noche un poco más llevadera. Ya estaba muy cansada y me había quedado dormida un par de veces. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché a alguien golpeando la puerta principal. Sabía que no eran los padres, porque ellos tenían llave. Me quedé ahí sentada en la oscuridad, con la luz de la televisión iluminando la habitación. Como soy una persona paranoica que ve y lee mucho terror, agarré el bate de béisbol que estaba al lado del sofá. Lo que sucedió después me perseguirá para siempre. Escuché una voz suave, casi como la voz de una joven diciendo, «Oh, querida, eso no te ayudará». Mi corazón se detuvo y me di cuenta de que la puerta del patio no tenía las persianas cerradas. Mis ojos se desplazaron lentamente hacia la puerta y vi a alguien en el patio mirando hacia adentro. No pude distinguir mucho de esa persona, solo que era baja y ancha. Grité y corrí hacia la habitación de los niños. Por suerte seguían dormidos. Desafortunadamente, esto fue antes de que tuviera un teléfono celular, y no había teléfonos inalámbricos en la casa. Lo único que hice fue empujar la cómoda frente a la puerta y mirar por la única ventana de la habitación. Fue entonces cuando una sombra oscura apareció y se cernió sobre la ventana. Comenzaron a golpear de nuevo, y la voz de la mujer dijo, «Vamos, no te haré daño, por favor, sal». Los golpes en la ventana eran tan fuertes que temía que se rompiera. Los niños finalmente se despertaron y empezaron a gritar. Yo era una chica grande en ese momento, y podía levantar mi propio peso, pero saber que tenía 2 niños conmigo me hacía sentir vulnerable y asustada. En cuestión de segundos escuché al padre gritar, «Oye, ¿quién eres tú?». Y la persona salió corriendo. La puerta principal se abrió y hubo fuertes golpes en la puerta de la habitación de los niños. Afortunadamente eran los padres, y después de que los dejé entrar, volví a colocar la cómoda y les expliqué lo que había sucedido. Llamaron a la policía. Cuando llegó la policía no encontraron nada, pero los arbustos que rodeaban el patio estaban visiblemente cortados y destrozados, lo que indicaba que alguien había pasado por ahí. Cuidé a esos niños una vez más después de eso, pero se mudaron unos 5 meses después y nunca volví a cuidar niños para nadie. Hasta el día de hoy sé que la mujer ya se fue hace mucho, pero cada vez que escucho un golpe, me recorre un escalofrío. Esta historia está contada desde la perspectiva de una chica de 15 años. Había empezado a cuidar a los hijos de una familia que tenía 3 niños, 2 chicos y una chica. La mamá me conocía porque el hijo mayor era amigo de mi hermano menor, y le había pedido a mi mamá si podía ayudar, ya que ella y su esposo habían empezado a tomar más turnos en el trabajo. Vivían justo al lado de mi escuela, y pagaban bien, así que acepté, a pesar de no tener mucha experiencia. Muy pronto me di cuenta de que iba a ser difícil. Los niños eran buenos, pero yo estaba nerviosa alrededor de ellos. El mayor era tranquilo, casi siempre jugaba en su Xbox o hacía tareas, pero los 2 más pequeños eran otra historia. La hija, que era la del medio, estaba completamente obsesionada con las películas de terror, y en una ocasión tuve que esconder los cuchillos porque quería recrear escenas de esas películas. El hijo menor intentó prenderle fuego al árbol de Navidad. Sé cómo pueden ser los niños porque tengo muchos primos menores y mayores, pero estos me volvían loca y constantemente me preocupaba que se lastimaran o se hicieran daño entre ellos. Si se portaban mal, los amenazaba con llamar a su mamá, lo cual normalmente funcionaba. Fue después de unos meses que me di cuenta de que, si mencionaba a su papá, se portaban bien de inmediato. Así que empecé a hacer eso. Nunca había conocido al papá realmente. Solo sabía que era un hombre muy alto y de gran tamaño. Pero me lo describieron como una persona amable, así que no pensé mucho en ello. Una vez le dije al niño más pequeño que llamaría a su papá si no se comportaba, lo que resultó en un berrinche enorme. Terminé llamándolo y explicándole la situación. Afortunadamente, el papá salía temprano del trabajo ese día, así que dijo que vendría a casa lo antes posible,
y se disculpó por el comportamiento de sus hijos. Cuando le dije al niño que su papá venía, comenzó a sollozar y terminó encerrándose en su habitación. Más tarde, cuando el papá llegó a casa, me di cuenta de que no estaban bromeando cuando decían que era alto. Mido 1,65 m y tenía 15 años en ese momento, y cuando lo vi tener que agacharse un poco para pasar por la puerta, pensé que no era de extrañar que los niños no se portaran mal cuando él estaba presente. Le saludé y me disculpé por haberlo llamado, pero él lo tomó a la ligera y dijo que era necesario y que no me preocupara. En ese momento, los dos más pequeños habían salido a jugar mientras yo estaba en la cocina con el mayor, recogiendo después de la cena. El papá le pidió al mayor que fuera a la tienda, y ahí fue cuando las cosas comenzaron a ponerse raras. El mayor empezó a ponerse nervioso cuando se le pidió que fuera a la tienda, y comenzó a inventar excusas de por qué no podía ir. Vi que el papá se estaba poniendo visiblemente frustrado, y quise calmar la situación, así que me ofrecí a ir en su lugar. Me gustaría señalar que en ese momento todo parecía normal, pero recuerdo sentirme realmente intimidada por el papá. Solo lo había visto esa única vez y habíamos hablado no más de 20 minutos. Más tarde, descubrí que el mayor le había dicho a su mamá que no quería que me quedara sola con su papá, ya que aparentemente me había estado observando de manera un poco demasiado atenta durante nuestro breve encuentro. Después de ese día, los padres me pidieron que cuidara a los niños de nuevo más tarde en la semana, y acepté. Sin embargo, unos días después eso cambió rápidamente. Recibí un mensaje de texto de la mamá disculpándose por los cambios de última hora, pero me dijo que no podría cuidar a los niños. Me sentí un poco molesta porque había cambiado mis planes, pero no me importó demasiado y le dije que estaba bien, y que me avisara cuando necesitara mi ayuda. Me pidió que fuera a recoger mi paga de las últimas 2 semanas, así que decidí pasar por su casa antes de ir a la mía. Tan pronto como entré en la casa pude sentir que algo no estaba bien, pero no quise preguntar. Solo saludé, hablé un poco sobre libros y luego me fui. No fue hasta la semana siguiente cuando me enteré de lo que había sucedido. Una semana después llegué a casa y encontré a mi mamá muy alterada y enojada, caminando de un lado a otro en la sala, mientras mi padrastro intentaba calmarla. Inmediatamente le pregunté qué pasaba, sintiéndome algo preocupada. Ella simplemente me rodeó con los brazos, empezó a llorar y me abrazó. Ese día se suponía que iba a cuidar a los niños, pero me cancelaron, así que llegué a casa antes de lo planeado. Al ver que estaba confundida, me aparté y le pregunté otra vez qué sucedía. Resulta que mi mamá había estado intentando contactarme, pero mi teléfono se había quedado sin batería. Había ido a la casa a cuidar a los niños, pero no había nadie. Así que decidí regresar a casa en el autobús y no pude avisarle. Mi mamá me hizo sentarme y comenzó a hacerme preguntas sobre el papá y mi tiempo cuidando a los niños. Confundida le mencioné que solo lo había visto una vez, y que solo había hablado con él por teléfono unas pocas veces cuando los niños se portaban mal. Asintiendo, mi mamá siguió presionándome y preguntándome si había pasado algo más, diciendo que podía contarle cualquier cosa. La miré confundida y le dije que no había pasado nada, y le pregunté de qué se trataba todo esto. Ella suspiró aliviada, tomó aire, y me contó lo que había sucedido. Voy a mantener los detalles vagos porque esto apareció en las noticias locales y no quiero exponerme, pero resultó que el papá había matado a alguien en su trabajo y fue detenido por la policía. Durante el interrogatorio, admitió haber golpeado a su esposa y se especulaba que había cometido agresiones. También mencionaron un tipo de víctima que coincidía exactamente con mi descripción en ese momento, y mi mamá estaba aterrada de que algo me hubiera pasado a mí. Este año cumplo 23 y todavía me da escalofríos recordar esto. Recuerdo que sentí ganas de vomitar, y tuve una sensación de hundimiento en el estómago. Mi mamá me abrazó fuerte porque había estado muy preocupada todo el día. No hace falta decir que dejé de cuidar a esa familia de inmediato. Me sentía muy mal por la esposa porque, sinceramente, era una de las personas más amables que había conocido. Esta no es mi historia, es de mi mejor amiga. Ella estaba cuidando al hijo de unos amigos de su familia y tendría alrededor de 14 años en ese momento. Estas personas vivían a unos 30 minutos fuera de la ciudad, en una propiedad hermosa, con una combinación de colinas ondulantes y un bosque denso. Mi amiga había acostado al niño para dormir y volvió a la sala para ver televisión,
y esperar a que regresaran sus padres. No había muchas luces encendidas en la casa, que era una de esas casas alargadas con un par de puertas al frente y 3 en la parte trasera. La terraza rodeaba toda la casa, que era estilo bungalow, y estaba completamente aislada. En fin, estaba sentada viendo la tele cuando escuchó el crujir de la nieve y pasos en la terraza. Supuso que solo sería un ciervo o un coyote, ya que estaba bastante lejos de la ciudad, y decidió seguir viendo su programa. Luego, escuchó el sonido de una manija moviéndose en una de las puertas traseras al otro extremo de la casa. En ese momento, comenzó a asustarse un poco y bajó el volumen de la tele. Estaba ahí, escuchando, cuando oyó pasos crujientes alrededor de la casa, acercándose a la puerta que estaba justo al lado de ella. No estaba mirando hacia la puerta, pero se quedó inmóvil un segundo hasta que finalmente escuchó la manija temblar furiosamente detrás de ella. Giró la cabeza y vio la silueta de un hombre forzando el pomo de la puerta. Asustada, corrió hacia la habitación del niño y abrió la puerta. Él estaba llorando y preguntándole si ella había escuchado lo mismo que él. No había agarrado su teléfono al ir a la habitación del niño, así que tuvo que salir a buscarlo. Sintiéndose llena de adrenalina, encendió todas las luces exteriores de la terraza y dejó las luces interiores apagadas para que el hombre no pudiera ver en qué parte de la casa estaba. Mientras encendía las luces, miró hacia la terraza y vio huellas en la nieve fresca. Encontró su teléfono, lo agarró y corrió de vuelta a la habitación del niño. Llamó a su papá llorando y le contó lo que había pasado. Inmediatamente después de colgar, su papá tomó una escopeta y salió rápidamente hacia la casa. Luego llamó a los padres del niño para ver si tal vez había sido alguien conocido de ellos. Dijeron que no podía haber sido nadie que conocieran, y que era muy improbable que fuera otra persona, ya que vivían muy alejados de todos. Sugirieron que podría haber sido solo un búho. De todas formas, llamaron al vecino para que fuera a quedarse con mi amiga. Ella estaba muy alterada, pero su papá llegó en unos 15 minutos, ya que había estado conduciendo muy rápido. Juntos buscaron por toda la propiedad. Aproximadamente 1 hora después, los padres del niño regresaron a casa y explicaron que probablemente había sido un búho aterrizando en la manija de la puerta. Nunca llamaron a la policía ni a nadie para que revisara las huellas o buscara huellas dactilares. No hace falta decir que mi amiga nunca volvió a cuidar niños para ellos. Esta es, sin duda, la historia más aterradora que me ha pasado en la vida. Nunca pensé en contarla antes, porque incluso recordar cada detalle me provoca un pánico que todavía hoy me recorre todo el cuerpo. Se lo he contado a muy pocas personas, porque hasta hablar de esto me hace revivir una angustia indescriptible. Me aterra pensar que alguien no me crea, o que minimicen lo que viví. Pero más que todo, me da vergüenza, porque ahora veo tan claro que nunca debería haber seguido en esa situación. Sin embargo, cuando tienes 17 años y no has vivido muchas experiencias de trabajo, es difícil entender cuando algo está yendo demasiado lejos. Todo comenzó en un vecindario tranquilo, en un pueblo a las afueras de una ciudad grande en Estados Unidos. La madre de los niños, Sara, conocía a mi madre porque sus hijos iban a la misma escuela que mi hermano menor. Cuando supo que estaba buscando trabajo para ahorrar algo de dinero, me recomendó que probara como niñera, ya que ellos necesitaban ayuda debido a sus largas horas de trabajo. Tanto Sara como su esposo estaban en puestos exigentes y a menudo tomaban turnos de noche, lo cual significaba que sus 3 hijos se quedaban solos más de lo normal. Como vivían a solo unas calles de mi casa y ofrecían una paga bastante buena, acepté. La primera vez que fui a la casa, me sentí bastante nerviosa. La idea de estar a cargo de 3 niños me intimidaba, ya que aunque tengo experiencia cuidando a mis primos pequeños, estos chicos eran de edades variadas y no los conocía tan bien. El niño mayor, Logan, tenía 12 años, y desde el primer momento lo percibí como alguien callado y bastante reservado. La madre me comentó que él era solitario, y que la mayor parte del tiempo prefería estar jugando videojuegos en su habitación. Era el típico niño mayor que ya no tiene mucho interés en jugar con sus hermanos. Lo encontré sentado en el sillón, con una expresión inmutable, como si ni siquiera me hubiera visto llegar. Tom, el del medio, tenía 9 años. A diferencia de Logan, Tom era enérgico.
siempre en movimiento y con una mirada que se paseaba de un lado a otro como si estuviera vigilando. Al principio pensé que era un niño curioso, uno de esos pequeños que simplemente tienen mucha energía, pero pronto me di cuenta de que había algo más. De hecho, esa energía parecía desbordante, casi fuera de control. Por último estaba Lily, la más pequeña, de tan solo 5 años. Ella parecía ser la más dulce y tranquila, pero con sus hermanos mayores, siempre me costaba saber cómo realmente se sentía. Durante las primeras visitas, Sara se quedaba unos minutos para explicarme la rutina y asegurarse de que me sintiera cómoda. Me dijo que, aunque los chicos podían ser algo traviesos, en el fondo eran buenos chicos, y que la clave estaba en ser firme pero comprensiva. Sin embargo, una de las primeras cosas que me advirtió fue que evitara que los niños se acercaran al sótano. Me dijo que tenían herramientas y algunos objetos peligrosos ahí, y que habían tenido un incidente reciente en el que uno de ellos, Logan, había bajado solo y tomado un martillo por curiosidad. Me lo dijo como un comentario al pasar, pero cuando Sara se fue, me quedé mirando la puerta del sótano y no pude evitar sentir una sensación extraña. Los primeros días fueron mayormente normales, aunque siempre sentí una especie de tensión cuando estaba con los 2 niños mayores. Logan casi no hablaba y cuando lo hacía era con frases breves, casi secas. Tenía una forma de mirarme que me hacía sentir incómoda, como si estuviera evaluándome. Una vez, después de pedirle que guardara unos juguetes que había dejado tirados, me dijo con una sonrisa fría: «Las personas que me molestan siempre terminan mal». Me quedé sin palabras por un segundo. Luego intenté sonreír, pensando que era alguna broma extraña, pero esa frase se quedó grabada en mi mente. Con Tom las cosas eran aún más complicadas. Al principio lo veía como un niño muy activo y siempre con una imaginación desbordante, pero luego empecé a notar detalles que me ponían incómoda. Había veces en que, mientras cuidaba de Lily o recogía la cocina, él se quedaba de pie en silencio, observándome con una sonrisa ladeada. Cuando lo notaba, me daba la vuelta y me alejaba, pero la incomodidad era inevitable. Un día, mientras preparaba la merienda, me susurró al oído: «Voy a saber todo de ti, todo lo que hagas y todo lo que pienses». Me reí nerviosa pensando que era solo una travesura de niño, pero la seriedad en su voz me dejó intranquila. Otra cosa que me llamó la atención fue el extraño vínculo entre los 2 hermanos mayores. No parecían ser muy cercanos, pero a menudo intercambiaban miradas que parecían llenas de una especie de complicidad, como si tuvieran secretos entre ellos que ni siquiera la hermana menor Lily conocía. Había una tensión constante en el aire, una incomodidad que sentía cada vez que los 2 se me quedaban mirando en silencio. Más de una vez, estando en la casa, sentí una especie de escalofrío, como si alguien estuviera observándome incluso cuando estaba sola. Una noche, mientras cenábamos, sucedió algo que realmente me puso los nervios de punta. Habíamos preparado unos sándwiches y estaba sirviendo la leche cuando, de la nada, Tom dejó escapar una risa seca, como de burla. No supe qué decirle, así que solo le pregunté si todo estaba bien. Él me miró con esa mirada oscura y misteriosa y me respondió: «Es que eres demasiado lenta, Martina. Hay cosas que deberías entender, pero no las entiendes. Todos aquí lo sabemos». Miré a Logan esperando que él interviniera o le dijera algo a su hermano, pero Logan solo sonrió levemente, como si supiera exactamente de qué estaba hablando Tom. No supe qué hacer, pero intenté ignorarlo. Los nervios estaban a flor de piel y no podía sacudirme la sensación de que estos niños sabían algo que yo desconocía. Algo oscuro, algo que me envolvía sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Unos días después, los padres me pidieron que cuidara a los niños un sábado por la tarde y hasta entrada la noche. La jornada comenzó como de costumbre, pero a medida que avanzaba la tarde noté que Logan y Tom parecían estar más callados de lo normal. Era como si estuvieran esperando algo, como si supieran que esa noche sería diferente. Cuando llegó la hora de la cena, les pedí que me ayudaran a poner la mesa. Ambos me miraron con una expresión que me heló la sangre. Logan, el mayor, me dijo: «Esta noche vamos a jugar a algo especial». No quise darle mucha importancia a esa frase, aunque me sentí inquieta. Sin embargo, cuando terminé de preparar la cena y les pedí que se sentaran, me di cuenta de que los 2 habían desaparecido. Busqué en la sala, en la cocina y hasta en el patio trasero, pero no había señales de ellos. Entonces me di cuenta de que la puerta del sótano estaba entreabierta. Sin saber qué hacer, bajé por las escaleras.
solo para encontrarme con que habían cerrado la puerta con llave desde el otro lado. Mi corazón empezó a latir con fuerza en el pecho cuando me di cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave desde el otro lado. Me quedé ahí, en la oscuridad del pasillo, con la mano temblando sobre la manija y la vista clavada en la puerta. El silencio se hizo absoluto. No se oía ni un solo sonido dentro del sótano, y el único ruido era el eco de mi respiración entrecortada. No sabía si debería gritar, llamar a sus padres, o incluso intentar forzar la puerta, pero no quería que los niños pensaran que me asustaban. Golpeé la puerta suavemente intentando mantener la calma. «Logan, Tom, salgan de ahí, ¿sí?» Mi voz sonó temblorosa pero firme. «No podemos jugar en el sótano, recuerden lo que me dijo su mamá». Por unos segundos no hubo respuesta. El silencio se sentía cada vez más pesado y mis nervios estaban al límite. Justo cuando estaba a punto de insistir, escuché sus risas ahogadas desde el otro lado de la puerta. Era un sonido bajo, retorcido, como si estuvieran divirtiéndose con mi incomodidad. Finalmente, la voz de Tom se dejó oír, suave y casi burlona. «Martina, ¿quieres que te mostremos algo? Hay cosas aquí abajo que no has visto. Cosas que solo mostramos a personas especiales». Tragué saliva sin saber cómo responder. Su tono era tan extraño, tan deliberadamente inquietante, que no parecía propio de un niño de 9 años. Intentando no mostrar miedo, le respondí con un tono más severo. «Esto no es gracioso, Tom. Ábreme la puerta ahora o llamo a tu mamá». El silencio volvió a apoderarse de la situación, pero esta vez fue interrumpido por la risa baja y seca de Logan. A diferencia de Tom, su risa era más profunda, con una especie de frialdad calculadora. Finalmente, escuché la cerradura girar y la puerta se abrió lentamente, revelando la penumbra del sótano. Logan estaba ahí, mirándome con una sonrisa extraña y las manos metidas en los bolsillos, mientras Tom, más atrás, sostenía algo en la mano que no pude identificar a primera vista. «Martina, ¿no quieres ver lo que hemos encontrado?», dijo Logan casi susurrando. La incomodidad creció en mi pecho, pero intenté mantener la compostura. «No, es tarde, chicos. Suban ahora. Su mamá me pidió que no bajaran aquí y quiero que obedezcan». Logan no se movió. Simplemente se me quedó mirando y su expresión cambió, como si estuviera evaluando mis palabras, midiendo hasta qué punto podía manipularme. Tom se acercó con pasos lentos y extendió la mano, mostrándome lo que llevaba: un cuchillo de cocina. Lo sostenía como si fuera un juguete, con una sonrisa siniestra que me hizo retroceder un paso. «¿Qué te pasa, Martina?», dijo Tom, en un tono que parecía más de un adulto que de un niño. «¿Te asustas con nada?». Mi voz salió temblorosa, y casi sin pensarlo le ordené que soltara el cuchillo. Pero en lugar de obedecer se echó a reír y lo balanceó en el aire. Logan, mientras tanto, se apoyó contra la pared, cruzando los brazos, observando mi reacción con una expresión calculadora. Sentí que algo estaba terriblemente mal. La actitud de ambos se había vuelto amenazante, y esa sonrisa en sus rostros, combinada con el cuchillo en las manos de Tom, me hizo sentir completamente indefensa. Por un segundo me pregunté si debería correr y encerrarme en la cocina o en el baño, o incluso salir de la casa y buscar ayuda. Pero estaba sola con ellos y de algún modo sentí que cualquier movimiento en falso podía empeorar las cosas. «Tom, dame el cuchillo, por favor», dije tratando de sonar calmada, aunque el miedo me paralizaba. Tom me miró con una expresión burlona, y luego con un movimiento brusco tiró el cuchillo al suelo. El sonido metálico resonó en el sótano, y ese eco parecía reflejar mi propio pánico. Logan se agachó lentamente, recogió el cuchillo y lo sostuvo en su mano, observándolo como si fuera un trofeo. Sin decir nada, comenzó a caminar hacia mí, despacio, con una calma que era incluso más aterradora que cualquier amenaza verbal. «¿Sabes algo, Martina?», dijo Logan, deteniéndose a unos pasos de mí. «A veces pienso en lo fácil que sería hacerle daño a alguien. Nadie lo sabría y podríamos hacer que pareciera un accidente». Mi mente estaba en blanco. No podía creer que estaba escuchando esas palabras salir de la boca de un niño de 12 años. Intenté reaccionar, decir algo que lo detuviera, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Estaba atrapada, sin saber qué hacer. Decidí tomar una respiración profunda y usar el último recurso que se me ocurrió. Con voz firme,
Les dije que sus padres estaban en camino, y que si no subían de inmediato, ellos se enterarían de lo que había pasado en el sótano. Fue como si la mención de sus padres los despertara de un trance. Ambos se quedaron quietos, intercambiaron una mirada rápida, y Logan soltó el cuchillo. Con una expresión casi indiferente, comenzó a subir las escaleras sin decir nada, seguido de Tom. Subí tras ellos, tratando de no mostrar mi miedo, aunque sentía que en cualquier momento podrían volver a hacerme algo. Los guié hacia la sala y les dije que se sentaran a ver televisión. Fue como si en cuestión de segundos hubieran vuelto a ser niños normales, casi como si la escena en el sótano nunca hubiera sucedido. Me senté en un rincón de la sala, observándolos y tratando de calmar mis pensamientos. Estaba en estado de alerta, cada fibra de mi ser atenta a cualquier movimiento que hicieran. Mientras fingían mirar la televisión, pude notar cómo de vez en cuando me lanzaban miradas rápidas, evaluadoras, como si estuvieran esperando a ver qué haría. Parecía una noche interminable. Cada segundo pasaba con una tensión insoportable. Finalmente el sonido del auto de sus padres aparcando en la entrada rompió el silencio y sentí un alivio tan profundo que casi me hizo llorar. Cuando Sara y su esposo entraron, les sonreí de la manera más natural que pude, tratando de no mostrar el miedo que aún sentía en el cuerpo. Sara me preguntó si todo había ido bien, y apenas pude asentir y decirle que sí. No me atreví a contarles nada de lo que había pasado en el sótano. Sentí que de alguna manera no me creerían, o que pensarían que era una exageración. Antes de irme, Logan se acercó a despedirse. Me miró fijamente y con una sonrisa escalofriante susurró: «Hasta la próxima, Martina». Las palabras se sintieron como una amenaza, y sentí cómo el miedo volvía a recorrerme. Me despedí rápidamente de Sara y me fui sin mirar atrás. Esa noche, cuando llegué a casa, me derrumbé. Sentía que apenas había salido de esa casa con mi integridad intacta, y solo de recordar las miradas y las palabras de esos niños, me daban escalofríos. Nunca volví a aceptar una oferta para cuidar a esa familia. Ni siquiera respondí a los mensajes de Sara preguntando si estaba disponible para la siguiente semana. A veces, cuando pienso en esa noche, me pregunto si esos niños habrían sido capaces de cumplir con las amenazas implícitas en sus palabras y sus gestos. No lo sé y no quiero saberlo. Solo sé que desde entonces no volví a cuidar niños, y cada vez que escucho sobre la idea de trabajar como niñera, un escalofrío me recorre la espalda. Es algo que todavía hoy me atormenta y me da vergüenza contar, por miedo a que alguien crea que estoy exagerando. Sin embargo, nunca me he podido quitar de la cabeza esa noche.